y vamos a empezar con la parte práctica de todo esto. Si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta mientras cargo la parte del taller, es bienvenido. El taller, nuevamente, insistiros para los que os habéis conectado un poco más tarde, porque veo que va subiendo el número de conectados, que el taller solemos dedicarle 4 horas al taller. Sí. Entonces, en una hora, perdón, en una hora nuestro objetivo es transmitiros lo que consideramos básico para que os hagáis una idea realmente de la fortaleza de esta herramienta y de lo que podemos aspirar a ella. Queremos además que lo veáis en directo, entonces, como es práctico, vamos a ir cambiando la pantalla para mostraros diferentes modos de interactuar y con diferentes inteligencias artificiales. Lo cual, Perdón, se la hago cortar. Simplemente porque hay una pregunta y después a lo largo del taller, para no interrumpiros, iremos contestando Ana y yo escribiendo, pero esta puede que sea interesante contestarla, que la contestéis vosotros. Y es ¿qué plataforma recomendaríais entonces actualmente para consultas científicas generales? Si es una plataforma de pago, sin duda, es ChatGPT 4. Si no es una plataforma de pago, si es una plataforma gratuita, vais a tener algo, si utilizáis Windows, tenéis directamente el Copilot, que lo va a tener Windows 11 en nada, que es Bing, es lo mismo, lo va a tener incorporado Windows. Y si utilizáis Mac, Bing, Bard o ChatGPT, realmente no hay mucha diferencia. Y cada una es para lo que es. ¿Qué queremos decir con esto? Pues, por ejemplo, si queréis que busque en Internet datos, va a ser Bing o va a ser Bard. Si queréis que utilice su propia base de datos interna de conocimiento, preferiblemente ChatGPT, por ejemplo. ¿Vale? No es una para todo. Nosotros no usamos una para todo. Usamos en el día a día, vamos cambiando. Igual que no usamos Word para hacer cosas que podemos hacer con Excel, ¿no? Pues cada una lo iréis descubriendo. Empezad con cualquiera, da igual. Ya iréis descubriendo que y tampoco es un gran problema que, por ejemplo, ChatGPT ahora, si vuestra organización o vosotros a título personal queréis adquirir la versión Plus, la versión que cuesta dinero y que da acceso a GPT-4 y otras herramientas que incorpora, esto tiene una lista de espera que ahora mismo no se conoce muy bien cuánto dura, pero mínimo dura unas 2 semanas. Y tampoco es un problema, quiero decir, podéis empezar usando 3.5, que es el gratuito, para familiarizaros con el proceso de trabajo y más adelante progresar hacia el siguiente nivel. Bien, vamos a empezar, si os parece. Vamos a intentar hacer todo sobre la marcha y hacerlo en tiempo real. Pues aquí, ¿no? Esto lo podemos utilizar en cualquiera de ellos. Vamos a intentar hacer un resumen de una noticia, pues, por ejemplo, del Faro de Vigo. Nosotros aquí estamos en Vigo. Pues vamos a intentar desde las Galias, desde Galicia, perdón, ¿sí? Está bien, ¿no? Vamos a intentar desde Galicia. No están viendo ChatGPT, ¿eh? O sea, no están viendo. Están viendo el PowerPoint. Me lío con este ordenador un poquito. Vale, perdón. Bueno, elegimos por aquí una noticia. Uf, vamos a coger Tampoco hay que coger nada especialmente polémico, si es nada posible. polémico, sí. Bueno, cualquiera que no sea de estas que tiene de PDV, no sé. El frío, pues la calefacción. Vale. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a seleccionar todo el texto, lo voy a copiar, me voy a venir directamente a ChatGPT. Voy a decirle, resume esto. Directamente le he pegado todo. Y no sé lo que va a hacer porque le he metido ahí demasiado. Pero bueno, sí, ya lo ha entendido perfectamente. El artículo Pobreza Energética del Faro de Vigo presenta la historia de Julio no sé qué. Ya nos ha hecho, o sea, algo que nosotros teníamos, incluso con texto a mayores y con cosas que sobraban, ¿no? Eso sería lo más básico, resumir, ¿no? Sería el uso más habitual y más básico que podemos darle a la inteligencia artificial. Sobre eso pasaríamos a puntos clave o, por ejemplo, hacer un tweet. Vamos a probarlo. A ver, pues dame esto vamos a hacerlo de forma diferente. Los puntos clave de la noticia.
Y puedo también decirle, dame los 3 puntos clave. Bueno, este, fijaos en eso también, he escrito mal, he escrito, no he escrito bien la palabra, incluso si tienes faltas de ortografía, le da igual, lo entiende normalmente todo, ¿vale? Y por otra parte le vamos a decir que haga un tweet, ¿vale? Pues genera un tweet con la noticia incorporando, incorporando Esto emoticonos. que está haciendo Javier, que parece que esté dando una clase a alumnos de infantil, despacito, es el prompting. Esto tan avanzado, por lo que se pagan unos sueldos increíbles, es el prompting. Evidentemente, cuanto más complejo sea, lo veremos pronto, mejores son los resultados. Como veis, nos puede generar un tweet y podemos hacer realmente muchas cosas con el texto. Estamos intentando enseñaros lo básico, ¿vale? Una cosa importante de esto del tweet, ahora que lo comentas, es que volviendo a lo de antes de los tokens, claro, por ejemplo, cuando le pedimos que genere tweets, Twitter sabéis que tiene un límite de palabras y estos sistemas no funcionan exactamente por palabras, funcionan por tokens. Y para entenderlo decimos que los tokens son palabras, pero no son palabras exactamente. Entonces, los tweets habitualmente, por ejemplo, no suele ajustarlos exactamente al tamaño máximo del tweet, requiere revisión. Nuevamente volvemos a lo que ya hemos dicho antes. Esto no es para que haga el trabajo por nosotros, es para ayudarnos a hacer el trabajo. Este tweet, por ejemplo, si quisierais publicarlo, que yo no lo haría, pero si quisierais publicarlo, lo tendréis que revisar, adaptar, si os gusta el mensaje perfecto, si queréis cambiar algo, cambiarlo, pero no partís de cero. Claro, en cuanto a letras y palabras que no son capaces todavía de diferenciarlas, tú le puedes decir, genera un texto de 40 palabras. Si te va a hacer 35, te va a hacer 45, no te va a hacer exactamente Algo 40. parecido, pero no exacto. Por otra parte, tendríamos generación de una imagen. Esto vamos a hacerlo de una forma diferente. Nos vamos a ir, ver a ChatGPT, vamos a ir a Bing. Os decís antes, ¿cuál utilizamos? Pues es que da un poco igual. Cada uno de ellos hace mejor una cosa o hace mejor otra, ¿no? Y aquí vamos a decirle, genera una imagen de una sala llena de gente. Podemos también decir el estilo, ¿eh? No tiene por qué ser un único estilo, desde que si queremos ilustración, ilustración como Van Gogh, queremos fotografía, queremos la fotografía que nos hacía Annie Leibovitz, o sea, podemos decirle estilos. Cuanto más aportemos en el texto, cuanta más información Uy, aportemos en el texto, esto lo tenemos en otro. eh, cambia la Perdón. sesión de Sí. Alvin. Cuanta más información aportemos en el texto, y esto vale para imágenes o para cualquier otro tipo de análisis, como para una relación entre personas. Si pidiéramos a un ilustrador gráfico que nos preparara una figura para una publicación en la revista X, nos va a pedir un montón de información. Y cuanta más información le demos, más preciso, más exacto va a ser la imagen que nos genere. No me funcionó porque no tenía el usuario metido todavía de Microsoft. Es gratuito, pero hay que registrarse. Pero aquí lo tenemos ya registrado, no funciona. Y un consejo, por si alguien lo pregunta, pues seguro que le acabará preguntando, ¿qué hacemos? Todas estas imágenes, ¿cómo debemos utilizarlas? Bueno, de momento utilícenlas como vean conveniente, pero a nivel de trabajo, a nivel médico, para generar información sanitaria o para generar información para presentaciones que demos o para generar información para revistas, para publicaciones, siempre es conveniente o recomendable, aquí ya hablo también como editor asociado de la revista Liber International, es conveniente y recomendable indicar que esa imagen se ha realizado mediante una inteligencia artificial y cuál es. Nada más, pero indicarlo. Mira, aquí tenemos 4 imágenes que nos ha generado pues, con un estilo similar. Podríamos cambiarlo, podríamos... Exactamente igual con el texto, con la conversación, pues podemos tener una conversación con la imagen, ¿vale? Hasta que lleguemos a la imagen que queramos. La imagen suele ser una imagen pues, bastante buena o fotorrealista. Hay mejores inteligencias, peores inteligencias, mejores imágenes, peores imágenes. Según para lo que queráis, probablemente os valga cualquiera de ellas, ¿eh? Vale. Aquí. Vale, esto creo que no es necesario contarlo y vamos a tener un tiempo bastante complicado.
pero es una herramienta útil. Es importante que entendáis que la IA es agnóstica en teoría en su contenido. ¿Eso qué quiere decir? Que tú podéis pedirle, por ejemplo, un argumentario a favor de, no sé, de las plantas en los jardines y un argumentario en contra de las plantas en los jardines, y os va a dar los dos. O 5 a favor y 5 en contra. Sí. De hecho, es mejor pedir varios. Sí. Es decir, no os quedáis normalmente, ¿vale? Tiene sesgos, como podemos tener todos los humanos, y tiene bastantes de nuestros problemas y de nuestros defectos. De hecho, es importante hablar de los defectos de la IA. Aunque tenemos un tiempo limitado. Sí, pero bueno, hay dos cosas que sí que son muy importantes, y una son las alucinaciones. ¿No? La IA de vez en cuando os va a poner por el medio algún dato que no es, que simplemente se lo ha inventado, ¿vale? Y también os va a pasar en algún dato que os va a mentir. Bueno, son dos características bastante humanas, por otra parte, ¿no? ¿Por qué hace esto? Porque le cuesta decir que no, ¿vale? Otra característica humana. Entonces, cuando no tiene una información, en ocasiones os va a pasar esto. Obviamente tendréis que tener un control y vosotros sois los responsables del uso que deis a una información que saquéis o que generéis con inteligencia artificial. No es lo habitual, no es lo que os va a pasar a diario, no es lo que vais a tener constantemente, pero sí tenéis que revisar lo que hacéis porque vais a tener algún problema de estos por el medio. Y sobre todo dependiendo también de la IA que utilicéis. Por ejemplo, en el ámbito científico en el que nos movemos la mayoría de nosotros, no es lo mismo usar una que otra. De hecho, hay algunas específicas que aunque utilicen como motor principal el motor de OpenAI, o sea, utilicen GPT-4, lo tienen entrenado adicionalmente, por ejemplo, algunas de ellas para desarrollo de hipótesis científicas en las que se proporciona información certera y sobre todo referencias no solo correctas, sino que te analiza las referencias más allá de lo que solemos analizar habitualmente. No se trata de hacer publicidad y tampoco tenemos mucho tiempo para ello. Si alguien está interesado, lo podemos luego comentar en privado, pero sí es importante elegir la IA que mejor, que te sea más útil para cada caso. Y lo normal no es trabajar con una, ni con dos, ni con tres, sino trabajar con un set, dependiendo de en qué lo vayáis a aplicar, pero por ejemplo a nivel científico, con un set de entre 4 y 10 IAs que lo puedes hacer simultáneamente. No es tan complicado, es bastante sencillo para que te vaya ayudando cada una en la que es más fuerte, en lo que es más eficiente haciéndolo. Claro, todo esto es el inicio, pero pensad bien en lo que dijimos en la primera diapositiva. Esto va muy rápido. ¿Qué quiere decir que va muy rápido? Que absolutamente todos los programas que estáis utilizando, todos, van a tener inteligencia artificial incorporada en un término de 1 año, 2 años como mucho, probablemente antes. ¿Vale? Todos. Excel va a tenerlo, Word va a tenerlo. Y cuando respondamos a un correo de Gmail, nos va a decir si queremos que automáticamente le haga una respuesta. Todo esto va a estar en nada. ¿Vale? Bien, y vamos a entrar un poco más en harina, cosas que realmente os van a ser prácticas. Este es uno de los ejemplos. Esto para mí es algo de esas cosas que si solo tenéis que llevaros una cosa práctica de este webinar, ¿qué os llevaríais? El ejemplo 5, cómo convertir ideas en un texto estructurado en minutos. Yo aquí lo que he hecho se ve muy pequeñito, pero básicamente lo que me puse es a dictar en el Word. Sabéis que Word tiene una aplicación de dictado, dictar el cómo orientaría este taller, este webinar de hoy, a pensar en voz alta. Lógicamente, al pensar en voz alta, genero una cantidad, en pocos minutos, una cantidad de contenido enorme y muy desestructurado. Entonces, ¿qué es lo que hice? Dejadme pasar a ChatGPT. Lo que hice fue pasar ese texto, a ChatGPT. En este caso sí que ya no me voy por las ramas y me voy a ChatGPT 4.5, a 4.0. Un segundo. No, aquí no está el texto. Esto es lo que tiene el directo, claro. Esto nos lo comimos. Es decir, cogéis el Word, buscáis la aplicación dictado
y os ponéis a hablar. Simplemente os ponéis a hablar. Ya está. Y le soltáis vuestros pensamientos, que en mi caso son estos. Muy largo. Un texto larguísimo, desestructurado, incluso hay partes que no me ha leído bien, que el reconocimiento de voz no ha sido perfecto. Y a todo esto, bueno, él empieza a hacer un resumen, que yo le voy a parar porque no quiero que me resuma, no quiero que me haga un resumen clásico de esto, sino que voy a utilizar un prompt específico para obtener un documento que realmente sea útil, que es, por favor, elimina las palabras y frases redundantes de este pasaje y hazlo coherente y cohesionado. No es un prompting muy largo, pero es un prompting que lo que nos va a permitir es obtener, como veis, de un modo inmediato, un resumen que tiene sentido, en el que elimina todo el contenido repetitivo de mi pensamiento cuando hablaba para mí mismo y convierte en un documento breve y ordenado esos pensamientos. Esto imaginároslo como en el día a día. Hay gente que lo que lleva es un grabador. Bueno, con el teléfono podemos grabar nuestras propias conversaciones con nosotros mismos, no es conveniente que grabéis las ajenas, y luego volver a escucharlas para transcribirlas. Esto va más allá de la transcripción, porque es una transcripción ordenada y estructurada. Es un truco súper útil para el día a día. Otro truco. Es el mayor problema? ¿Cuál es el mayor problema que tenemos, o al menos uno de los mayores que tengo yo a la hora de desarrollar, de empezar a escribir? Pues el mayor problema que tengo es empezar a escribir, el horror a la página en blanco. Entonces, estas herramientas también nos ofrecen la posibilidad de escapar de la página en blanco. Acabamos de ver un ejemplo, no redactar múltiples borradores, sino primero pensar y hablar en voz alta para expresar la idea de lo que queremos reflejar, y luego convertir eso rápidamente, en cuestión de 30 segundos, en un texto estructurado. Estamos escapando de la página en blanco. Hay otros modos de escapar, ¿no? Por ejemplo, aquí, hace una semana, la Asociación Española para el Estudio del Hígado ha convocado un montón de becas. Es una de las principales iniciativas de la sociedad. ¿Qué pasa si quieres aplicar una de ellas? Bueno, tienes que aportar una serie de documentación, como en todo en general. Y entre ellas se pide una carta motivacional. La carta motivacional, que es algo muy americano, muy anglosajón, está cada vez más implantado también en nuestro sistema, ¿no? A nivel de investigación. Entonces, imaginaros si hay algún residente presente, que por cierto puede optar a una de las becas de residentes, que quiere redactar una carta motivacional. Lo tentador es escribir, redáctame una carta motivacional para tal, pero podemos tener ya un prompt hecho, estructurado, en el que, como veis, le define a la inteligencia artificial unos parámetros: nombre, calificación, residente de tercer año, aparato digestivo del Hospital de Badajoz, el contexto, la solicitud de una beca, la tarea, escribe una carta motivacional en la que tal, y el tono. El tono es muy importante, motivacional e inspirador. Vale, pues le pedimos que nos la escriba. Fijaos en un detalle importante. Tu nombre, no ha puesto el nombre. No lo he hecho aposta. ¿Por qué no he puesto el nombre? Pues porque no queremos que tenga nuestros datos personales en la máquina. Pensar que todo esto que estamos en todas las IAs que hay en el mercado, toda la información que pongáis sube a los servidores. En algunos casos con mayor claridad y durante un tiempo limitado, pero puede ser utilizada para reentrenamiento o lo que sea. Resumen, no pongáis información confidencial, Ni de ni pacientes. datos personales, ni datos de pacientes en vuestros promptings. Como veis, ChatGPT sigue redactando la carta. Si la leéis, es una carta súper correcta, me dijo ustedes, con gran entusiasmo y esperanza. Bueno, le hemos dicho que sea motivacional. Entonces, claro, lo del tono es importante. Y va desglosando el por qué. Él tiene un profundo interés en hacer una rotación externa, que es lo que financia esta beca, que es lo que ha hecho durante su residencia, y el texto es muy certero, ¿eh? Este texto en concreto, cambiaréis pocas cosas. Probablemente lo que cambiaréis es que os parece como un poco excesivo, ¿no? Y es un poco excesivo porque le hemos puesto motivacional. Pero si le decimos a esto mismo,
Y esta es una base de estas IAs. Son iterativas, no es pregunta-respuesta, es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, Es una pregunta-respuesta. conversación siempre. Cambia el tono por uno más académico, pero que siga siendo inspirador. A ver si nos gusta más. Y inmediatamente cambia el texto. El cuerpo, el mensaje principal, sigue siendo el mismo, pero es menos, si me lo permitís, empalagoso el resultado. Y alguno dirá, bueno, pues ya está, entonces esto ya no tengo que redactar. No, volvemos a lo de siempre. Esto hay que revisarlo, te tiene que parecer, tiene que parecer que es algo con lo que tú estás alineado, que sientes que lo podrías llegar a escribir, solo que lo has escrito más rápido. Casi siempre vas a tener que cambiar algo, ¿no? Casi siempre vas a estar en desacuerdo con algo, porque no tiene toda la información que tú tienes y no eres tú, y cada uno es diferente. Otro detalle, alguno pensará, claro, pero si ahora usamos este prompting para todos los que estamos asistiendo para optar a esta beca, va a salir el mismo texto y van a saber que hemos utilizado una inteligencia artificial. No. Cada vez que ejecutas un prompt, el resultado es diferente, sutilmente diferente. En realidad se comporta como nosotros. Si nosotros nos piden que escribamos 2 veces lo mismo con 2 días de diferencia, no vamos a escribir lo mismo. Sabemos lo que queremos expresar, pero lo vamos a expresar de forma diferente. Y luego, un truco que es muy aplicable tanto en esta carta como en cualquier otro documento es, dentro de este proceso iterativo, la función de evaluación, porque hay algo que no le he dicho, y es, ¿cuáles son las bases de la beca? ¿Vale? Y ahora le digo, vale, me gusta la carta. Las bases de la beca puedes consultarlas en este URL, en esta dirección web. Teniendo en cuenta esas bases, ¿cómo puntuarías la carta motivacional en una escala de 0 a 10? Esto parece una tontería, pero es muy útil. Es muy útil en general. Como veis, está accediendo a Internet a través de Bing en tiempo real para acceder a esas bases de la beca. Ahora es cuando por cosas del directo falla. No falla. Y en base a las bases de la beca, es solo una carta motivacional, no es tan complicado, va a darnos su opinión no solo sobre las características de la beca, sino cómo considera la carta, que es lo que empieza a decir aquí en la parte inferior. Un Bueno, 8. le da un 8. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que le da un 8? Que podéis aceptarla o, si lo veis en otro contexto, como puede ser redactar partes de un proyecto de investigación, si hay veces que te da una calificación de 5 o 6. Marta, Ana y yo lo sabemos bien, ¿no? ¿Qué es lo que te permite? Preguntarle qué mejorarías para subir la puntuación de 8 a 9 o de 8 a 10 o de 6 a 8 y va a reanalizar todo el contenido que tú has generado con o sin la IA para sugerirte áreas en las que se puede mejorar. Es decir, podemos mejorar la calidad de nuestros trabajos utilizando la IA. No es la IA la que los mejora, es la que nos ayuda. Es como tener un asistente que nos ayuda a detectar a veces cosas relacionadas con las bases, si les damos todas las bases de la convocatoria previamente, que se nos pueden pasar por alto y que nos pueden ayudar a mejorar la puntuación de los proyectos. Y esto no es algo teórico, esto nosotros lo hacemos en el día a día y creedme que funciona. ¿Es perfecto? No. ¿Requiere análisis humano? Desde luego, pero funciona y es útil. La ingeniería de prompts realmente nos permite empezar de una forma muy sencilla, con la inteligencia artificial, nos permite hacer resúmenes, hacer cosas, y poco a poco ir complicándola, hasta llegar a hacer cosas realmente complejas. Tenéis que pensar que es una de las profesiones mejor pagadas del mundo ahora mismo, ingeniero de prompts. Los sueldos son desproporcionados en Estados Unidos y casi en cualquier parte para alguien que domine la ingeniería de prompts, porque a través de simplemente decirle a la máquina lo que queremos, llega a hacer cosas que los propios creadores no saben que esté entrenada para hacerlo. Ha ocurrido bastante a menudo ese tema. Más cosas que podemos hacer, porque el tiempo corre. Lo siento, ¿hay alguna pregunta, Marta, Ana? Si la podéis consultar y comentarnos si es para contestar ya, la vamos contestando sobre la marcha. Es- Sí, Nada, sí, están las preguntas, hay varias preguntas, algunas las hemos intentado contestar, pero hay una que la saco aquí a colación porque acabáis de hablar de eso precisamente, y es que ¿cómo afectará a la calidad de las publicaciones científicas? ¿Las mejora siempre o pueden no ser tan positivo? Es básicamente lo que acabáis de comentar, ¿no? Que depende mucho del uso que hagamos de ellas, ¿no? Por si queréis profundizar ahí un poquito más. Xavi. Sí, pero profundizo también en la parte contraria, porque lo que es muy complicado es que pillen que esté hecho con una inteligencia artificial. Bueno, os voy a contar una anécdota ya que lo comentáis, ¿no? O sea,
no, sin revelar ningún dato confidencial tampoco. En mi función como editor asociado, pues lógicamente tengo que evaluar manuscritos, revisarlos y evaluar sobre todo las cartas. Las cartas, que es lo primero que tenéis, las cartas de presentación del manuscrito. Y es muy evidente cuando tienes un poco de experiencia cuando una carta está redactada mediante una IA o cuando no. En el ámbito científico generalmente sí es súper amable, educado, te transmite muestras de respeto hacia el editor, quiero decir, y hacia los revisores y agradece mucho. Esto es una inteligencia artificial, los humanos no somos así. Pero el resultado es muy bueno. El resultado es muy bueno, tanto como para aceptarlo o rechazarlo. No diría que llegue a influenciar tanto, pero sí que te va a ayudar a mejorar la calidad del resultado que tú estás obteniendo. Te lo pueden rechazar igual, pero es una herramienta más, sobre todo para personas menos experimentadas en la publicación científica, para mejorar el resultado de Podemos ser unos científicos fantásticos, pero no ser unos grandes comunicadores. Eso puede ser algo normal y no pasa nada. Esto nos va a ayudar en la comunicación, pero también nos va a ayudar en el desarrollo científico. O sea que realmente usadlo. No hay nada peyorativo en usarlo. Vale. ¿Qué más cosas podemos hacer que sean realmente útiles? Pues podemos hablar con los artículos científicos. ¿Y eso qué significa? Pues significa, un momento que estoy buscando un artículo para ponerlo como ejemplo. No significa que no vayamos a leer los artículos científicos, pero tampoco me digáis todos que os leéis todos los artículos científicos de principio a fin, ¿no? La mayoría lee el título, una parte, un porcentaje inferior lee el abstract y en función de esto decide si lo lee o no. Estas herramientas nos permiten ir un poco más allá. Lo que he hecho es proporcionarle un artículo en PDF de un artículo científico de hepatología. El artículo es un artículo que, para aquellos no familiarizados, yo creo que simplemente si os leo el título os vais a hacer una idea de la complejidad, que es Albumin Lipidomics Reveals Meaningful Compositional Changes in Advanced Cirrhosis and its Potential to Promote Inflammation Resolution. Vamos, que incluso si hay patólogos en el público, les ha parecido algo excepcionalmente complejo. Cuando le damos un artículo en PDF, lo primero que hace cualquier IA es hacer un micro resumen estándar. No es de buena calidad normalmente, pero a partir de ahí podemos preguntarle cosas. Por ejemplo, hazme un resumen. Cuanto más contexto le pongamos, mejor. Hazme un resumen del siguiente artículo como si fueras un médico experto en enfermedades hepáticas y con amplia experiencia en investigación. Parece una tontería, pero esto hace que la IA configure su análisis de forma diferente y la respuesta que va a dar a tu pregunta. Incluye los principales hallazgos, pero también sus potenciales defectos y limitaciones, así como qué suponen los resultados de los autores para el futuro de los pacientes con cirrosis hepática. Entonces cambia su formato de análisis. Analiza que los autores encuentran que unos cambios en la composición lipídica de la albúmina en pacientes con cirrosis en comparación con pacientes sanos y señala algunas de las limitaciones, como que el estudio tiene un tamaño muestral pequeño, que no hay ensayos clínicos, en fin, una serie de aspectos críticos, pero tampoco nos está haciendo un análisis realmente muy profundo. Para mí, desde luego, no es suficiente. Entonces, le pregunto un poco más. Por favor, amplía el alcance del análisis y sé más detallado. Además, expon las conclusiones del análisis de forma estructurada. Esto es muy útil. Vuelve a analizar el documento, es decir, no me va a responder sobre el texto que ha generado. Tiene memoria de la conversación, pero vuelve a analizar el documento porque yo le he dicho que quiero que lo analice de nuevo. Y entonces realiza un análisis diferente. Como veis, nos resalta los principales resultados de una forma estructurada. Está haciendo un análisis un poco más profundo, ya no se limita a decir que hay cambios en la composición lipídica, sino que hay una disminución de los ácidos grasos poliinsaturados, lo cual podría influir en los procesos inflamatorios, sobre los efectos a nivel inflamatorio sobre los leucocitos, la potencial respuesta a la albúmina. Es decir, es muy importante cómo hagamos las preguntas, porque en función de la calidad de la pregunta, va a ser la calidad de la respuesta, que por otro lado es exactamente igual que en una conversación entre humanos. Si la pregunta está mejor hecha, la respuesta probablemente también sea superior.
Fijaros que sigue escribiendo potenciales defectos, implicaciones futuras, etc. Bueno, este resumen está mejor, pero yo aún quiero que me lo mejore un poco más. Le digo, perfecto. Tendemos a tratarlos como si fueran un humano, es inevitable. Mientras no perdamos la conciencia en todo momento de que no lo son. Perfecto, pero me gustaría conocer mejor los resultados de los autores en relación a las alteraciones concretas de los lípidos que encuentran. Tipo de lípidos que aumentaron o que disminuyeron en los pacientes con cirrosis, respecto a los controles sanos, y cómo realizaron las mediciones de estos. Para ello, analiza de nuevo el artículo y proporcióname los resultados de forma estructurada. La clave nuevamente es que no analiza el texto previo, sino que vuelve a analizar el artículo. ¿Sustituye la lectura del artículo? No, pero todo este ejercicio que estamos haciendo nos está llevando ahora mismo, digamos, vamos a cumplir el minuto 6 en esta interacción con el PDF. Vamos a tardar mucho más en leerlo. No quiere decir que no lo debamos leer, pero quiere decir que podemos seleccionar mejor qué artículos leer y qué artículos quedarnos solo en el abstract, o qué artículos descartar, o a qué parte del artículo ir directamente. De hecho, bueno, voy a reventar un poco esta sesión de hoy porque esto también se puede hacer con un vídeo, de forma que podríais tener grabado la sesión de hoy de 2 horas, dárselo y hacerle preguntas sobre la sesión de hoy, que os la resuma, que os diga las cosas más importantes que ha dicho Juan, las cosas más importantes que he dicho yo, en qué nos hemos equivocado, ¿vale? Todo eso lo podríais estar hablando con la máquina también. No sé si alguna de las 3 preguntas que veo que hay hechas son para responder ahora o seguimos. Marta, Ana. Yo creo que puede ser interesante, si no lo vais a hacer después, es que claro, entiendo que no hay mucho tiempo, hacer lo de PubMed. Podríamos ver un poco Nos cómo va a dar, utilizarlo para nos va a interactuar dar con tiempo. PubMed. Bueno, al menos yo Vale, tengo aquí la cuenta atrás y nos va a dar tiempo, al menos lo del PubMed seguro. vale, perfecto. Bien. Una de las cosas más útiles para trabajar con chatbots es utilizar tablas, ¿eh? Algo que realmente estamos utilizando constantemente con Excel, por ejemplo, pero aquí lo llevamos a otro nivel. Entonces vamos a ver, un momentito. Tengo aquí el ping. Hecho. Vale, aquí estamos con el Bing. ¿Sí? Tablas. Yo puedo pedir una tabla prácticamente de cualquier cosa. Entonces vamos a pedir, por ejemplo, una tabla. Hazme una. Vamos a hacerlo de otra forma, porque eso es lo que no hemos utilizado hoy. Podemos hablar con la máquina también. Esto es más fácil. Hazme una tabla comparativa entre una tarjeta A6000 de NVIDIA y una tarjeta 4090 de NVIDIA. Tan fácil como hablar así. Bien, suele ser un poquito lento. Es lo malo que tienen estas demostraciones en tiempo real. Y tiene mal carácter. Y no es broma, ¿eh? A veces, dependiendo de lo que le estéis preguntando, si le apretáis mucho. Aquí tienes una tabla comparativa entre la tarjeta RTX A6000 y la tarjeta RTX 4090 de NVIDIA, basada en los datos que he encontrado en la web. Característica, RTX A6000. Voy a pararlo. Como se lo he pedido de viva voz, me lo está respondiendo de viva voz también. ¿Vale? Eso es cómodo. Cosas buenas que tiene esto. Mira, por una parte tenemos las características y todo lo que se le ha ocurrido meter ahí. Yo podría pedirle cosas a mayores, le puedo decir, incorpora a mayores tal opción, pero además nos deja editarlo en Excel, es decir, directamente la tabla que nos ha generado ya lo tenemos para trabajarlo en Excel. Importante. Se nos abre el Excel, pero como no está compartida la pantalla del Excel, no la podemos mostrar. Pero esta tabla te la convierte en un documento de Excel que luego puedes analizar. Importante que sepáis, yo puedo decirle, añade una columna, añade una fila con los, no sé, megahercios, no sé ni cómo se escribe, megahercios de cada una. Podría meterle también cualquier otra cosa, métele, quítale, vamos trabajando y de viva voz. Podemos ir trabajando una tabla hasta que tengamos completo todos los datos que queremos. Y esto lo está buscando tanto de sus datos internos como de datos internos si se lo pido.
Un dato también significativo de Bing que estáis pudiendo ver mientras genera la tabla es como si en el caso de Bing te muestra las referencias que está utilizando. No quiere decir que las referencias sean de una enorme calidad, pero sí que a diferencia, por ejemplo, de ChatGPT, te muestra las referencias a las que tú podrías ir para contrastar la información. Exacto, tienes ahí una referencia real, mientras que en ChatGPT no tienes esta opción. Vale. Vale, ahora veo que vamos sorprendentemente, vamos fatal de tiempo, pero vamos sorprendentemente bien para lo que yo pensaba que iríamos en este momento, porque nos quedan básicamente 2 bloques para mostraros ya algo un poco más avanzado, que incluye también la búsqueda bibliográfica, por supuesto. El primero de ellos es un ejemplo de cómo podemos eh, ayudarnos para generar hipótesis partiendo de documentos de información pública. Y para ello vamos a cambiar. Vamos a cambiar, yo creo que de IA, para que veáis una que tiene un poco más. No, vamos a seguir en ChatGPT. Luego cambiamos para que veáis un poco cómo funciona Liberai. No, un segundo. Perdonad la interrupción. Ahora es cuando, si hay alguna pregunta, Marta o Ana, es ideal para, mientras soluciona esta parte técnica, poder responder a esa pregunta adicional o que Sí. Xavi me cubra. Sí, no sé si me escucha. Sí. Hay 2 preguntas que van un poco en la misma dirección, que las vamos a contestar de todas formas, pero se pregunta si merece la pena pagar una versión de pago de ChatGPT o si merece la pena pagar por alguna aplicación que permita, pues, una aplicación más científica. Vale. Sí, surgen aplicaciones nuevas realmente constantemente y algunas son fantásticas. Yo he usado y he pagado más de una, pero realmente cada vez la inteligencia artificial, repito, va muy rápido, cada vez la inteligencia artificial está creciendo, está ofreciendo más servicios y al final prácticamente todo lo que estamos haciendo con una aplicación de pago lo vamos a conseguir hacer directamente con la inteligencia artificial y un prompt bien desarrollado. Entonces, creo que merece la pena más siempre utilizar ChatGPT con aprendiendo a hacer lo mejor posible y a sacar lo mejor posible de la ingeniería de prompts que no a una simple aplicación que nos resuelva todo. Hay excepciones, obviamente, pero si es blanco o negro, me quedo con ChatGPT siempre. Vale, problema técnico solucionado. Disculpad este problema del directo. Es algo que me parece interesante, pero que me parece interesante que lo veáis, para entender de verdad su potencial. En Galicia tenemos desde hace muy poquito tiempo un registro perdón, que estoy compartiendo la pantalla, vale, un registro gallego de tumores. Esto es muy reciente. Es un registro muy amplio Público. que es de acceso público, o una fuente de datos pública. Por ejemplo, si vamos al del 2022, podemos acceder desde cualquier parte está en gallego, somos así. Pero podéis acceder a este informe que tiene más de 70 páginas y analiza aspectos epidemiológicos por áreas sanitarias. En Galicia tenemos 7 áreas sanitarias, aspectos epidemiológicos, de supervivencia, de respuesta al tratamiento, por segmentos de edad. No es un informe perfecto, pero es un cambio cualitativo
increíble para lo que teníamos en general en España, que no somos ni daneses ni suecos en cuanto a transparencia de información biomédica de registros públicos para todos, ¿no? En este caso es un documento, es un PDF de 193 páginas. Lo que nos ha fallado es que el prompting no lo tenía separado, ¿no? Pero el ejercicio lo hemos hecho ya. Lo que consiste básicamente es, hay un área que nos interesa en la que existe un registro público de datos de información. En este caso, de cáncer. ¿Qué cáncer? Todos los tipos de cáncer en una región concreta. Podemos darle, por ejemplo, en este caso, mejor a ChatGPT 4, porque más que nada le vamos a adjuntar el informe entero. Toda esta base de datos, todo este documento, y decirle que lo analice y nos genere 2 hipótesis que puedan responderse con los datos que contiene el documento. 2 hipótesis o 5 o las que queramos. No lo voy a ejecutar en tiempo real porque me retrasaría más, pero además me podría dar un resultado ligeramente diferente. Pero como veis, el ChatGPT analiza en menos de 30 segundos esas 170 páginas y desarrolla 2 hipótesis, bueno, son 2 hipótesis blanditas, pero son 2 hipótesis, bueno, sobre las que se podría hacer un trabajo, ¿no? Existe una correlación entre la edad y la incidencia y mortalidad de ciertos tipos de cánceres en Galicia, específicamente algunos que son más prevalentes y tienen tasas de mortalidad más altas en grupos de edad específico. Como digo, no es súper avanzado, pero es que le hemos hecho una pregunta muy básica. Si le seguimos exprimiendo, si le seguimos preguntando, podemos acotar más el tipo de hipótesis. Vale, nos gusta más la hipótesis tipo 2, ¿no? La hipótesis sobre la relación de la supervivencia a 5 años en diferentes tipos de cánceres y la variabilidad que puede haber a nivel de sexo, edad y áreas sanitarias. Entonces, le pedimos que amplíe el punto 2. Dame hipótesis coherentes con los datos que contiene el documento para desarrollar estudios. No son promptings muy complejos, son promptings cortos comparados con los otros que hemos visto y con otros que os voy a mostrar en breve. Y en base a eso nos vuelve a analizar y sugerir hipótesis sobre este punto 2 de trabajos que se pueden realizar. Podemos realizar un análisis preliminar en el que ChatGPT genera una tabla de los 5 principales tumores y su incidencia, tasa de mortalidad, segmentada en función de la edad. Todo esto lo hace de modo automático. ¿Esto es hacernos el trabajo? No, pero esto es acelerar muchísimo la decisión de si vamos a hacer un trabajo con esta fuente de datos para calibrar el potencial que tiene una fuente de datos de acceso público. En el formato, además, que la publiquen, porque esto es un PDF, pero en otros casos pueden ser en archivos CSV, en archivos de Excel. Es igual el tipo de archivo. Estas IAs saben lo que son, saben cómo leer cualquiera de estos tipos de archivo y interactuamos con ellas para, como lo haríamos si tuviéramos al experto responsable de escribir estas 170 páginas que conoce el documento y al que le estamos haciendo las preguntas. En función de los datos, ¿qué deberíamos primar en función de la edad? Y en base a eso nos hace unas recomendaciones en función de los segmentos de edad para poder proveer, para poder desarrollar recomendaciones o desarrollar estudios en este ámbito. Es algo que en este caso he puesto una fuente de datos que conozco bien y que es reciente, pero que en Extremadura probablemente tengáis más, o aquellas personas que estéis conectadas desde otra comunidad autónoma, desde otro país, podéis hacer lo mismo, de fuentes de datos de vuestros países o de otros países. También es importante en esto, ya que estamos entrando ya en prompts avanzados, es importante decirle tanto a la máquina quién es ella como quién somos nosotros. No es lo mismo una respuesta para un catedrático en literatura que para un experto en biología. Entonces tendremos que decirle quién son, ¿vale? Entonces, cuando escribimos con la máquina decimos, soy un catedrático de literatura, respóndeme esto. Y tú eres un experto, comunicador, experto en comunicación. O sea, depende de lo que queramos, siempre deberíamos darle nuestro rol y su rol para que funcione correctamente la comunicación. Bien, vamos a la parte que alguna de las personas ha preguntado, y esto ya es la parte más avanzada. No la vamos a completar porque no nos va a dar tiempo y además creo que nos interesa más a todos la parte de interacción con la audiencia, pero vamos a pasar a la parte de desarrollo de un proyecto de investigación.
partiendo desde cero, teniendo en cuenta que lo vamos a hacer rápido para que el feedback sea más productivo. Y en este caso vamos a cambiar de IA, vamos a utilizar Liberai. Y vamos a utilizar Liberai simplemente por la memoria, por lo que os explicábamos antes. Estos promptings que vamos a utilizar van a generar mucha información y en ChatGPT 4.0, cuando fuéramos por la mitad, porque ya lo hemos comprobado previamente, cuando fuéramos por la mitad olvida el inicio y entonces empieza a tener alucinaciones y perder coherencia. No es que no lo podáis utilizar, pero tendréis que hacerlo con más trozos. O hacerlo por partes. O sea, se puede hacer, pero tienes que saber que esa limitación existe y no hacer toda la conversación completa. Entonces, yo soy hepatólogo, entonces lo que he traído es un ejemplo, o varios ejemplos relacionados con enfermedades hepáticas. La enfermedad es lo de menos. Lo que me interesa es que veáis cómo poder incorporarlo a vuestro flujo de trabajo. ¿Por dónde empezaríamos? Por una búsqueda bibliográfica. ¿Qué es lo que le pregunto? Proporcióname la sintaxis en inglés para realizar una búsqueda eficiente en PubMed. O sea, le estoy diciendo el idioma, dónde hacerla, sobre qué es, sobre hepatitis autoinmune. Necesito que la búsqueda se centre en los años 2015 y 2023. Podéis poner lo que queráis, por lo que es imprescindible que se excluyan todos los trabajos que no se han publicado en esas fechas. Le digo también el tipo de trabajo que me interesa. Originales, revisiones sistemáticas y también aquellos que no me interesan. Y que solo incluya publicaciones en inglés y en castellano. Como veis, enseguida nos genera la sintaxis y a diferencia de ChatGPT, no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, Liberai, que tiene un entrenamiento adicional, no solo nos va a proporcionar la misma sintaxis que nos proporcionaría GPT 3.5, sino que además nos explica el por qué la selecciona y qué significa cada cosa. Entonces, con esto nos vamos a ir a PubMed. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues nos genera, en base a esa pregunta tan genérica, nos da 2.254 resultados. Si alguien pregunta, vale, entonces le pido a la IA que me los analice todos y me diga cuáles son importantes. No, no funciona así. Todavía no funciona así, efectivamente. Todavía no, pero nosotros sí podemos hacer el trabajo porque además estamos acostumbrados a hacerla. ¿Cómo? Pues mediante el proceso iterativo. El prompting está bien, nos da un punto de partida, pero no es suficiente. Entonces, vamos a acotarlo un poco. Necesito que me modifiques la sintaxis previa, no una nueva, que me la modifiques. Me interesa el enfoque, pero quiero que limites el alcance de búsqueda a aquellas publicaciones en las que se analice la utilidad de autoanticuerpos para el diagnóstico de esta enfermedad. Y lo que nos va a generar es una sintaxis para acotar la búsqueda al elemento diagnóstico y la inclusión de la búsqueda de los diferentes tipos de autoanticuerpos que forman parte de los criterios diagnósticos de esta enfermedad. Y vamos a probar. Partimos de 2.254. 277. Vamos acotando el resultado. Se centra en la parte de diagnóstico, revisiones, artículos originales y muchos de ellos que tienen en cuenta los autoanticuerpos. Esto está bien, pero sigue siendo, bueno, ya no es que fuera excesivo para analizar, pero sigue siendo demasiada cantidad de información. Probablemente si analizáramos toda esa información tendríamos que dedicar mucho tiempo innecesario. Entonces, como en realidad lo que me interesa no solo son los autoanticuerpos, sino también los niveles de inmunoglobulina G, que son uno de los elementos también diagnósticos de la enfermedad, quiero cerrar un poco más la búsqueda. Aquellos que sois hepatólogos, olvidaros de que esto tenga mucho sentido clínico. O sea, lo importante es entender cómo nos puede ayudar a hacer búsquedas bibliográficas mucho más precisas y mucho más rápidas en términos de iteración. Utilizamos la nueva sintaxis y hemos bajado a 51. De los 2.200 iniciales a 51 artículos que centran mejor nuestra pregunta de investigación. Esto ya es un número más manejable para realizar una investigación. No nos está proporcionando la bibliografía ChatGPT, que ya hemos dicho al principio que para esta tarea en concreto no es fiable. Lo hemos utilizado para otra cosa diferente. En este caso no ChatGPT, sino Liberai, pero vendría a ser
para esta tarea un proceso similar. Podemos seguir haciendo preguntas y respuestas, podemos cambiar, podemos arrepentirnos o cambiar de opinión, como se lleva ahora, como se estila ahora, y en vez de los autoanticuerpos pedirle otro elemento diferente, porque él recuerda toda la conversación y nos va a adaptar los parámetros de búsqueda a lo que queramos preguntarle de nuevo. Esto no sé si os sorprende mucho, no sorprende, o no os sorprende nada, no veo ninguna pregunta en la audiencia, pero tampoco veo que se vayan los participantes a este webinar, con lo cual parece que es interesante. Esto no es nada, esto es algo facilísimo. Veamos algo diferente. Esto es búsqueda bibliográfica, pero en realidad vamos a entrar en palabras mayores, porque ahora quiero que me ayude a desarrollar un proyecto. No vamos a acabar, porque nos quedan 11 minutos y no vamos a acabar, pero quiero que veáis el potencial. Me voy a saltar partes, pero quiero que veáis el potencial. Entonces, como quiero ayuda para desarrollar un proyecto de investigación, le explico que estoy diseñando un estudio sobre hepatitis autoinmune. Le voy haciendo muchas aclaraciones. El prompting lleva tiempo. Recordad que no hace falta escribirlo, podemos decirlo oralmente. En Liverai también podemos decirlo oralmente. Y le voy acotando mucho. No me preguntes al respecto de la hepatitis autoinmune. La pregunta de investigación es, ¿los anticuerpos antinucleares incrementan el riesgo de cirrosis en pacientes con hepatitis autoinmune? De cara a que puedas entender mejor el contexto, ya le proporciono yo algo de contexto, te voy a dar información relevante respecto al tema. Los autoanticuerpos, ¿para qué le digo esto? Para que evite buscarlo, para que evite priorizar la información que pueda encontrar médica a nivel de Internet, que es como están entrenados la mayoría de los modelos y que puede ser inexacta. Le digo que no se ha establecido su utilidad en términos de pronóstico, o sea, le doy un contexto de información clínica relevante. Lleva su tiempo escribirlo. Por eso dice Javier que se paga tanto a los ingenieros de promptings. Esto no somos ingenieros, somos científicos. Pero cuando nos hacemos preguntas científicas, no son mucho más simples que estas. Lo que pasa es que no la trasladamos al papel. Bueno, yo le hago esta pregunta. ¿Me permites un inciso? Sí, por supuesto. De hecho, va a tardar unos segundos en Claro, es responder. que hay una cosa muy importante, es que muchas veces estáis redactando cosas en inglés, ¿vale? Y hay traductores de inglés, tenéis el Google Translator, tenéis Bing Translator, hay traductores incluso profesionales, pero ni se acercan a lo como lo hace una inteligencia, porque una inteligencia artificial no hace una traducción, hace una adaptación. Entonces, siempre que estéis y necesitéis texto en otro idioma, pedirle traducción o pedirle directamente adaptación, ¿vale? Y vais a ver algo muy, muy, muy diferente. O pedirle simplemente que os escriba en inglés, Sí. que yo es lo que utilizo como prompting. Escribe en inglés, entre comillas, porque si así defines a la IA cuál es la parte que quiere estudiar, que quieres que te escriba en inglés de texto. Bueno, le hemos preguntado que nos ayude a enfocar el estudio en la parte metodológica del estudio. Nos señala las ventajas y desventajas de que el estudio sea retrospectivo, sea prospectivo, sea un estudio transversal e incluso nos ofrece una conclusión en función de la naturaleza de la pregunta de investigación de qué es lo que nos recomendaría realizar. Podría ser beneficioso iniciar el estudio con un diseño retrospectivo para identificar patrones y generar hipótesis, y posteriormente proceder con un diseño prospectivo para confirmar dichas hipótesis. Es imperativo que independientemente del diseño seleccionado se realice una planificación. Bueno, habla mucho. También le podemos decir, acórtamelo. Es una conversación, recordadlo. Pero quiero que me dé más información. Vale, manteniendo este contexto, aquí estoy cambiando la pregunta y como estoy cambiando la pregunta, porque la voy a centrar en el tratamiento, voy a borrar la conversación. Veo que hay alguna pregunta en el chat. Voy a aprovechar para deciros dos cuestiones que igual no están tan relacionadas con esto que acaban de surgir. Bueno, la primera es que es las IAs de interpretación de imágenes radiológicas, que si hay posibilidad de acceso. Bueno, yo por mi parte le he comentado que algunas de estas están bueno, enmarcadas en ensayos, en proyectos y que igual no están de acceso. No sé si conocéis alguna. De uso gratuito. Pero es que... O
sea, lo que pasa en el momento actual es que la mayoría de los equipos, si hay radiólogos en la audiencia, pueden contestar también y aportar su feedback, pero a mí me consta que la mayoría de los equipos modernos que se venden actualmente, por ejemplo, de taco-resonancia, ya vienen con IAs incorporadas, si la pagas. O sea, y además no es una IA general, es, por ejemplo, una IA para detectar nódulos pulmonares. Para eso, solo para eso. Y lo que presta es asistencia, pues yo soy digestólogo, hepatólogo, pero digestólogo, hacemos endoscopia. En nuestras salas de endoscopia tenemos hardware de inteligencia artificial para asistirnos en la detección de pólipos de colon en tiempo real. Solo hacen eso, no hacen nada más que eso. Son inteligencias artificiales débiles, tal y como las explicaba Javier al principio de su charla. Otra cosa es la capacidad que tienen las inteligencias artificiales para reconocer imágenes y que nos pueden llegar a sorprender. Tenemos un conflicto de intereses porque estamos colaborando con un grupo en la redacción de un manuscrito relacionado con radiología, pero sí te puedo comentar que, por ejemplo, hace una semana se publicó una de las principales revistas de patología, la principal, además Factor de Impacto, un estudio corto de análisis de imágenes de anatomía patológica de la enfermedad por hígado graso, por generalizar. Es un estudio súper sencillo. No hay ningún tipo de entrenamiento. Simplemente le dan los cristales, entre comillas, porque es biopsia digital, le dan las imágenes y le dicen que es de una persona con hígado graso y que gradúe la intensidad del daño. Cuánta inflamación tiene, cuánta fibrosis, unos parámetros que están estandarizados. No le dice qué parámetros estandarizados, ¿eh? Lo que dice es que la analiza. Y la analiza correctamente, validada por dos hombres. Esto es usando ChatGPT. O sea que el potencial es bastante desconocido y no para de crecer. En la cuestión de imagen, la FDA, de los presupuestos, perdón, de los presupuestos, no, de los proyectos que se han aprobado, aprobados por la FDA hasta el año pasado, creo que es, casi el 80% eran. Son proyectos de imagen. Proyectos de imagen, Son sí. proyectos de imagen. Fundamentalmente de radiología, en menor medida de anatomía patológica y luego de endoscopia digestiva. Pero la mayoría es radiología. O sea, que Incluye un subidón ecografía. todavía espectacular. Si ya ahora mismo es algo que está súper metido en vuestro día a día, aún va a subir mucho más. Mientras Marta y Ana miran las preguntas, porque ahora que veo que sí que empezamos a ir justos de tiempo, ya solo quiero mostraros dos cosas más. Cambiamos un poco el enfoque del estudio. Seguimos en la hepatitis autoinmune, pero ahora nos queremos centrar en el tratamiento. Y lo que le estoy preguntando es, estoy como en una fase más avanzada, en la que lo que le pregunto es qué variables necesitaría incluir en un estudio en el que lo que quiero es evaluar la respuesta al tratamiento inmunosupresor. Enseguida, bueno, no me ha dado tiempo ni a terminar de contarlo y veis cómo ya me está sugiriendo variables demográficas, clínicas. Pues si alguno las lee o luego el vídeo con posterioridad y tiene conocimientos en la materia, verá que son muy pertinentes y muy adecuadas. Y que incluso ya está hablándonos de aspectos éticos que no le he preguntado, pero ya me los está incluyendo. Puede que a veces se le escapen cosas, como a un humano, y siempre es conveniente repreguntarle, ¿no? Por si acaso, proporcióname otras variables que consideres importantes, pero que no consideres indispensables, por si acaso él mismo se ha acotado en exceso. Entonces vuelve a analizarlo y revisarlo y nos va a proporcionar una respuesta más avanzada, en la que puede haber cambios o no. Como veis, se lo está pensando, lleva ya e incorpora variables que no había incluido, como variables psicosociales, farmacológicas, algunas inmunológicas nuevas, que, insisto, tienen sentido. Yo no diría que las incorporaría todas, pero esto no son alucinaciones. Es verdad que esta IA, la de Liberai, ya tiene un preentrenamiento en hepatología, pero da una idea de la capacidad que tienen estos sistemas para ayudarnos en investigación. Y una última pregunta, ¿vale? Me ha convencido, pero ahora necesito seguir avanzando. Todo esto lo voy a analizar utilizando Stata. Entonces, para crear variables cuantitativas y también para la creación de variables cualitativas. Proporcióname ejemplos de sintaxis para Stata para luego poder analizarlo. Y también lo hace con Stata, con SPSS, con R, con lo que queráis. ¿Esto ayuda en el proceso de desarrollo de proyectos? Por supuesto.
y aún no hemos llegado, ni vamos a llegar por falta de tiempo, a la fase de que cuando tengamos ya partes del proyecto relativamente maduras, le podemos pedir lo que hacíamos antes de, ahora eres un evaluador del Instituto de Salud Carlos III al que he enviado este proyecto para obtener financiación. Quiero que lo analices y lo puntúes de 0 a 10. Nos va a dar una puntuación y luego le preguntaremos en qué áreas sugiere hacer mejoras. Perdona, Marta. Nada, es que ya que estáis en Liberai, creo que es interesante. Hay dos preguntas con respecto a Liberai. Una es si puede leer PDF. Es que yo creo que es mejor que las respondáis en directo. Una es si puede leer PDF y la otra es que, bueno, aunque saben que está formado en hepatología, si está entrenado con una base de datos amplia en inmunología o, bueno, si puede valer para consultar dudas generales de inmunología. Y las otras preguntas que se han repetido bastante es que la gente quiere que si se les puede enviar los prompts que se han usado después al finalizar para poder probarlos en casa. Y empiezo por lo último, sí, prepararemos para que podáis tener los prompts sin problemas. De hecho, recordad también que va a haber una sesión posterior que va a ser únicamente de respuestas y tutorías sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Vale? Eso llegará por correo electrónico, día y hora que se va a dar. Si puede admitir PDFs, no en este momento, estamos metiendo ahora mismo justamente, pero podría hacerlo igualmente porque podríais copiar y pegar todo el contenido del PDF dentro de Liberai, a lo que no puede hacer ChatGPT por tamaño. Esta pregunta veo que además la hace Ana Giberteau. Gracias, Ana, por estar aquí. Ana es hepatóloga, es compañera en nuestra en Badajoz. Sí, en breve podrás hacerlo, en muy breve, con la ventaja de que la capacidad de análisis del PDF probablemente sea superior a la que se obtiene con GPT en el momento actual, porque Liberai utiliza como motor, aparte del entrenamiento del momento actual, lo que llamamos GPT 4.5. Y digo llamamos porque OpenAI mismo no le ha puesto el nombre, solo ha dicho No que es la existe, versión claro. superior al GPT-4 que está ahora mismo comercialmente disponible. Es decir, tenemos una inteligencia superior a la de ChatGPT ahora mismo en Liberai. No sé si nos queda algo por responder. ¿Alguna otra pregunta, Marta? ¿Ana? Sí, lo de la inmunología. Es decir, Liberai está entrenado con una base de datos amplia de inmunología. Ah, bueno, perdón, creo que ya lo has contestado, ¿no? No, O no está lo he restringido contestado. No lo he o contestado. aspectos relacionados con la hepatología. Claro, está entrenado y seguimos entrenándolo con información verificada científica del ámbito de las enfermedades hepáticas. Pero claro, también no se le escapa a nadie que muchas de estas enfermedades tienen un fuerte componente inflamatorio, algunas son autoinmunes aunque no le hemos preguntado específicamente, podemos colaborar con la persona que ha hecho esta pregunta para comprobarlo y mejorarlo, pero es algo que sí que si no lo puede hacer ya, probablemente lo haga mejor que ChatGPT 4, por ejemplo, o que otra IA generalista, Sí. pero no lo hemos evaluado. La verdad es que te invito a que nos escribas y que lo podamos probar. Y si no hay más preguntas, me temo que tenemos que pasar al... He sido sincero desde el principio. No íbamos a poder contarlo todo. Hay muchos promptings que se nos han quedado por enseñaros, por probar, de la fase de redacción de un proyecto, desde aspectos éticos, de cómo ayudarnos a valorarlos, hasta el análisis de los resultados, cómo redactar la metodología, cómo ayudarnos a redactar la metodología. Insisto, no a que la redacte por nosotros, pero a que nos ayude a hacerlo. Pero bueno, también es un poco el propósito de este taller, ¿no? Dejaros a los asistentes con ganas. Hombre, si vosotros os quedáis con ganas de más, nosotros que sepáis que nos hemos quedado con ganas de contar más también, ¿eh? Humberto, ¿qué tal? Sí, muchas gracias, Javier Pasó, Juan Turnes, Marta Castro y Ana Eneris.